el día de hoy tenemos a Bitcoin una indecisión total, lo podemos ver en su gráfica en temporalidad de un día. Para el que no conoce el canal, este es un análisis diario en el que vemos las mejores oportunidades tanto en el mercado cripto como en el mercado tradicional, los niveles importantes y también los posibles escenarios para operar. La idea es simplificar el mercado y que veas que el trading, cuando tienes un plan, es mucho más fácil de lo que parece, centrándonos solo en lo importante: niveles, escenarios y posibles riesgos. En el día de hoy en el calendario económico tenemos algunas cosas que han sido ya importantes, que han sucedido ya, como el PIB trimestral y el PIB anual del Reino Unido, el cambio de desempleo en Alemania y también la confianza del consumidor en Estados Unidos y la encuesta de ofertas de empleo también en los Estados Unidos. Y que es verdad que son algunas cosas importantes, entre comillas, porque tampoco van a ser cosas que decanten completamente el mercado en el día de hoy. Como comentaba, el análisis de hoy es bastante rápido y sencillo porque estamos en un punto de indecisión muy cercano a la zona que teníamos ayer. Lo vamos a ver en temporalidad de una hora, donde vamos a ver un poquito más claro cómo intentamos llegar a la barrera de los $68.000 y de allí nos volvimos a caer. Vemos que hemos formado una especie de doble techo en esa zona de $68.200 aproximadamente, para volver a caer dentro de la zona de soporte, donde nos sentimos cómodos empezando a estructurar operaciones en long, para mi gusto personalmente, en la parte baja de este rango, 65.500 como mínimo. Es allí donde sí me siento cómodo de empezar a estructurar operaciones. En el tema de las liquidaciones vemos que todavía tenemos algunas por cubrir en la parte baja, por debajo de la zona de los $65.000, y desde hace días acumuladas por encima de los 72.000, es donde tenemos la gran cantidad liquidatoria en este activo. En el caso de Ethereum tenemos también la formación de este doble techo en la parte alta, pero si os fijáis también hemos formado ese doble suelo en la parte baja por la zona de los $2.000, más o menos en el precio de Ethereum, un poquito más alto, 2010, que vemos que podemos llegar ahora en el día de hoy a la zona de los $2.100, esa zona de resistencia donde es bastante claro esa resistencia, pero siempre sin perder la vista a los 2.150, a los 2.200, puntos muy interesantes para poder estructurar operaciones en short, porque lo tenemos muy lejano todavía, o mucho más lejano de llegar a la zona de los 1.940, 1.930, donde sentirnos cómodos de empezar a estructurar esas operaciones en long. Por lo tanto, cualquiera de los puntos hacia lo que vaya, le voy a estructurar la operación en el sentido contrario. Si nos vamos a ver el tema de las liquidaciones de Ethereum, continuamos como ayer, aunque estamos acumulando unas cuantas liquidaciones por encima de la zona de los 2100, la primera zona de resistencia que os comentaba que podíamos ir a buscar en la gráfica, así que no le podemos perder la vista a ese punto en el caso de Ethereum. Si nos vamos a Solana, sí que lo tenemos en una zona de soporte clara, al igual que XRP, donde podemos empezar a estructurar operaciones en long. De hecho, yo tengo una abierta en XRP que ahora mismo va perdiendo alrededor de un 10%. Vamos a ver Solana, porque también sería un buen punto de entrada a esa zona de los $80. Si nos vamos a la parte baja, a los 79 altos $80, ahí sí me sentiría bastante cómodo abriendo alguna operación en long. El caso de Zcash es todo el contrario. Por ejemplo, miren cómo se ha desenvuelto en el día de hoy, casi un 12% de subida, que eso es lo que le ha llevado a estar a los $250, una zona que ya sabemos que le cuesta muchísimo superar, y que aunque consiga superarla en algún momento con anterioridad, acaba cayendo de forma bastante alocada y le puedes acabar sacando un rendimiento bastante grande haciendo alguna división en tus entradas, es decir, no metiendo todo tu dinero en tan solo la primera operación, sino dividiendo esas entradas en 2 o en 3 para poder hacer mejor promedio en caso de que el precio acabe subiendo bastante más. Vamos a ver cómo, por ejemplo, Hype está sufriendo muchísimo en el día de hoy y ha perdido la zona de los $35 hasta llegar a esta pequeña zona, pero pequeñísima zona de soporte, que yo, sinceramente, en mi opinión personal, no la operaría. Incluso vamos a poder ver cómo hasta TRX en el día de hoy está teniendo una corrección bastante fuerte. Es lo curioso, porque Bitcoin no lo está haciendo, se está manteniendo de forma bastante estable en comparación con las últimas 24 horas. En el caso de las materias primas, seguimos teniendo al oro, que no consigue desmarcarse de esos $4.500 en los que ha quedado estancado desde hace ya unas cuantas jornadas atrás. Tenemos también, por ejemplo, a la plata, que ha perdido por poco la barrera de los $70, un precio donde allí está marcando también, como el oro, una zona de estabilidad, pero tampoco se crean que demasiado fuerte. En cualquier momento nos podemos ir en cualquier dirección. El petróleo lo tenemos en los $105, parece que al final no quiere llegar a superar los 110, algo que, bueno, hace un poco más de tranquilidad al mercado,
mercado nos hace tener un poco más de tranquilidad, pero tampoco demasiado. Recordar que el petróleo hasta hace muy poco tiempo estaba en los $70, estar en los 105 significa que hemos aumentado prácticamente un 32% el valor del petróleo, y eso hace que suba el 32% del valor de cualquier transporte que quieras hacer en el entorno global. Para todo se necesita petróleo, lo hemos comentado ya más veces, por lo tanto esto está afectando absolutamente a todas las economías y a todo tipo de negocio. En el caso de Meta, en el caso de Tesla, en el caso de Microsoft, seguimos sin haber tenido zonas claras de entrada, no tenemos ni soporte ni resistencia, nada estructurado en estas zonas, tampoco en el caso de Google, Apple, que sí que se mantiene en esa segunda zona de soporte. Vamos a ver cómo se desenvuelve. De hecho, el premercado nos está dando una ligera subida a la zona de los $248. En el caso de Nvidia hemos perdido los $170 de forma muy clara, que no hacíamos esto desde hacía prácticamente 7 meses en el momento actual. Oracle, que sí que se encuentra en esa posible zona de entrada, un soporte que es bastante amplio, desde los 143 a los 136, y ahora mismo ya nos encontramos en la parte baja, que quizás sí que sería ya interesante poder estructurar alguna operación en long, pero con mucho cuidado, porque todo el mercado tradicional está realmente pasándolo bastante, pero bastante mal desde que ha empezado este conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán. Si nos vamos a ver ganadores y perdedores del día, perdemos un 1,6 de capitalización de mercado total, 2,29 trillones, ya hemos perdido la barrera de los 2,3. Y vamos a ver que como ganador tenemos a Raiver, que está superando los 17,40, ahora mismo 21% de subida en el día de hoy. La ya mencionada ZKs en el análisis, donde tenemos un 11% de subida, y Magnite, que está subiendo prácticamente un 10% en el día de hoy. Siren se vuelve a pegar otro ostión después de haberse mantenido estable durante un par de días, caída del 27%, es la moneda más inestable del momento. Tenemos a Layer 0 también cayendo un 8% y a SEI cayendo un 6%. Si nos vamos al apartado de las liquidaciones, vamos a ver cuántas liquidaciones tenemos formadas en el día de hoy. Vamos a poder ver como en las últimas 24 horas solamente 264 millones, porque Bitcoin y Ethereum, las grandes, han estado de una forma bastante estable, con algún ligero movimiento, pero sin despuntarse hacia ninguno de los dos lados. Vamos a ver como por ejemplo Hype, que sí que está cayendo un poquito más que el resto del mercado, sí que tiene 8 millones de caída en el día de hoy. La liquidación más grande ha sido en OX, en un par de Bitcoin USDT, por un valor de 10,17 millones de dólares. Si me preguntan cuál es mi plan para hoy, voy a esperar que algunas de las criptomonedas lleguen a puntos de soporte. Es allí donde me voy a sentir seguramente más cómodo, antes que llegar a las zonas de resistencia. Puntos de soporte, como es el caso por ejemplo de Solana, donde poder empezar a estructurar una operación vigilando también una posible segunda entrada en la zona de los $67. Ya tengo una operación en XRP abierta, que está abierta desde los 1,32, por lo tanto va con un poquito de pérdida. Vamos a esperar a ver qué sucede, y seguramente si ZK se consigue despuntar un poquito más, le entre con un short, en este caso a la inversa, porque ZK es un activo que los $250 se le está dando bastante, pero bastante mal. Y ya sabes que si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de dejarme un like, un comentario, la suscripción, para no perderte ni los vídeos de por la mañana, ni tampoco los directos de por la noche. Nos vemos a las 11 de la noche, familia.